tenemos más problemas con personas que sí son cristianos. Qué contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque si realmente, amados hermanos, esa persona se ha arrepentido, tiene que tener un cambio de mente, vaciar la mente que tiene para darle paso y lugar a que el Espíritu Santo te siga dando seguimiento para darte una sabiduría diferente, una manera de pensar diferente. Amén. Metanoia, cambio de mente, cambia tu manera de pensar. Ya no tenemos que pensar como pensábamos antes, tenemos que pensar como verdaderos hijos e hijas de Dios. Amén. Amén, amén. Entonces, Romanos 2:13 dice, porque no son oidores de la ley los justos delante de Dios, sino son los hacedores. Entonces, nosotros somos justificados delante de Dios por hacer la ley de Dios viva en nuestros corazones. Amén. ¿Cómo es hacer esa ley viva? Amar a Dios sobre todas las cosas. Es una decisión, una metanoia, un cambio de mente en tu vida para tomar la decisión correcta de decir, de hoy en adelante, primero es Dios, luego es mi prójimo. Amén. Amén, amén. El otro punto, amados hermanos, para darnos cuenta si verdaderamente hay arrepentimiento genuino en nuestras vidas y en nuestro corazón, es el convencimiento. En Romanos 3:10 que dice que no hay justo ni siquiera. Tenemos que estar convencidos, amados hermanos, de que dentro de nuestro corazón pecaminoso hay ciertas cosas que están mal en nosotros. Pero si realmente queremos arrepentirnos delante de Dios, tenemos que convencernos que necesitamos la ayuda de Dios para poder cambiar esas cosas que hasta el día de hoy siguen presentes y no hemos podido cambiar. Usted y yo sabemos, amado hermano, qué son esas cosas, las cuales nos han impedido avanzar, nos han impedido. Son piedra de tropiezo para nuestra relación con Dios. Y muchas de las veces, amado hermano, mencioné dos. La primera, que tenemos que regresar a la senda antigua, tenemos que regresar al verdadero amor con Dios, Shuba. Pero la segunda, que es metanoia, cambiar tu mente. Dos requisitos importantes para que haya un genuino arrepentimiento. Si tú fallas en uno, no vas a tener un arrepentimiento completo. Cambia tu mente, renueva tu mente. Amén, amén. Amén. Tenemos que convencernos que no hay ningún justo. No hay absolutamente nadie que no haya pecado y que no vaya a cometer pecados. Solo hubo uno, terrenalmente hablando, llamado Jesucristo, que ahora está sentado a la diestra del Padre. Nadie fuera, todos, cada uno de nosotros pecamos. Todos pecamos. Tenemos que estar convencidos de que si yo me siento más que el hermano, ¿por qué me voy a sentir más que el hermano? Si yo me siento más que el hermano, me pongo como si fuera yo una persona, como juez, un justo juzgando a las demás personas, pero el único juez verdadero que no comete pecado es Jehová de los ejércitos, pero para llegar a ser un juez tiene que ser una persona santa, no persona pecadora. La mayor parte de los jueces que cuando usted se va a la corte, tiene que tener una vida intachable, hermanos, intachable, porque si no, los quitan de ese lugar. Porque ¿cómo puede ser una persona justa que es una persona pecadora que no conoce la ley? Un juez tiene que conocer la ley para poder dar un veredicto. Nosotros, usted y yo, tenemos que tener la ley de Dios en nuestros corazones, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a nosotros mismos para ser justificados delante de Dios. Justificados con un cambio de mente, con un arrepentimiento verdadero, regresando a la senda antigua, a la senda del pacto. Cuando Adán se le presentaba Jehová de los ejércitos a Abraham y estaban platicando, lo miraba cara a cara, lo conocía. ¿Por qué? Porque no había maldad en su corazón. Nosotros tenemos que anhelar que no haya maldad en nuestro corazón, que no haya maldad en nuestra mente. Tenemos que ansiar. Por eso Jesucristo mismo dijo, dejen a los niños acercarse a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Claro, un niño no tiene la maldad que nosotros los adultos pudiéramos tener. El niño le dice que el cielo es rojo y te lo puede creer y te lo cree, porque no hay maldad en su corazón. De esa misma manera, amados hermanos,
Tenemos que ser como niños deseando la leche no adulterada, que no adulteren lo que te dice la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice simplemente, sencillamente dos cosas para que puedas tener un arrepentimiento verdadero. Te lo voy a decir una vez más. Regresar a la senda antigua, Shuba. Y el segundo punto, metanoia, cambia tu mente. Si tú esos dos puntos los llevas y los empiezas a poner en práctica, vas a tener el conocimiento propio de que verdaderamente le estás fallando a Dios. Después vas a tener el convencimiento, te vas a convencer que sin Cristo no hay absolutamente nada, que después del arrepentimiento tengo que cambiar mi mente para regresar, para volverme a Dios. O sea, si no hay arrepentimiento no puedo cambiar mi mente, porque si no cambio mi mente voy a seguir haciendo lo mismo que sigo haciendo todos los días y se va a hacer algo rutinario. Amados hermanos, perdonen por esta palabra, pero la mayoría de hermanos religiosos son hermanos que no han decidido cambiar su manera de pensar, sino siguen actuando como una costumbre. Y Dios no quiere que usted y yo tengamos una costumbre, Él quiere que usted y yo tengamos una relación con Él, porque Dios habla, y a tiempo y fuera de tiempo. Dios te avisa cuando algo no está correcto, cuando algo está indebido. Dios habla hasta por las piedras, por la naturaleza. Usa a las personas inconversas para hablarnos. Pero tenemos que convencernos, tenemos que tener el conocimiento en nuestra mente que necesitamos depender totalmente de Dios para que cambie nuestra actitud, para que haya un verdadero y genuino arrepentimiento en nuestros corazones. Tenemos que cambiar, amados hermanos. Un ejemplo, amados hermanos. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 4 dice que Judas, el que entregó a Jesucristo por unas monedas, él se arrepintió de lo que hizo. Perdón, no se arrepintió. Tuvo remordimiento de lo que había hecho. Judas. Acabo de entregar a un justo por unas monedas. Y no quiso las monedas y las aventó. Pero a final de cuentas se ahorcó. ¿Por qué? Porque solo tenía un remordimiento de conciencia de que había mandado digamos, a matar a un justo. Pero si realmente hubiera habido un arrepentimiento correcto en su vida, hubiera pedido misericordia a Dios. Y yo le aseguro que se hubiera salvado. No obstante que la Biblia dice que a final de cuentas pues se le metió el diablo para entregar a Jesucristo. Pero tomando esta base, amados hermanos, tomando en cuenta de que el arrepentimiento no es un remordimiento de conciencia, o sea, no es de que si tú hiciste algo indebido te remuerde la conciencia y vas a actuar conforme a un remordimiento de conciencia, amado hermano, a final de cuentas, la acción va a ser positiva, pero dentro de tu corazón va a ser negativo, va a haber una muerte espiritual totalmente en tu vida, porque ¿cuál fue el final de Judas? La muerte. Él mismo no se pudo perdonar a sí mismo, él mismo se dio cuenta que lo que había hecho estuvo mal, pero no se atrevió a pedir perdón, sino dijo, no tengo ni perdón por este pecado que yo hice. Y se quitó la vida. Así muchas de las veces, amados hermanos, muchas personas dejan de venir a la iglesia porque tienen el remordimiento de algún acto indebido que han cometido en su vida. Porque no se han convencido verdaderamente de que el único que perdona todas las ofensas es Jesucristo, es Dios. Hay dos pecados que Dios no perdona, la blasfemia contra el Espíritu Santo y el suicidio. De ahí fuera, todos los pecados son perdonados, todos. Amén. Blasfemar contra el Espíritu Santo es hablar del Espíritu Santo y cualquier cosa que haga el Espíritu Santo de Dios, decir que fue el diablo el que lo hizo y no fue el Espíritu. Blasfemar, hablar mal del Espíritu Santo. Darle la gloria al diablo en vez de dársela al Espíritu Santo de Dios. Eso es blasfemar en contra, hablar mal del Espíritu Santo de Dios. Y el suicidio, por supuesto, una persona, tú y yo no somos dueños de nuestra propia vida, mucho menos ahora que somos cristianos, pues ciertamente Dios compró las llaves de la muerte, las compró en la cruz del Calvario y se las arrebató y lo golpeó a Satanás. Todo lo compró absolutamente en la cruz del Calvario, todo. Su vida, mi vida, no nos pertenece a nosotros. Él pagó por nosotros ese precio en la cruz del Calvario de sangre. Por tal motivo, amados hermanos, es necesario que nosotros comprendamos que verdaderamente necesitamos un
cambio original en nuestras vidas, un cambio radical, un arrepentimiento genuino en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cada día que va pasando, amados hermanos, Dios nos va mostrando más de su gloria, Dios nos va mostrando más de su presencia, Dios nos va mostrando más de sus misterios. Pero si nosotros nos convertimos en religiosos, que voy a la iglesia porque necesito ir a la iglesia, Dios no te puede mostrar más allá de lo que tu corazón no quiera y pretenda saber, enamorarse más de Dios, conocer más de Dios. La vez pasada hablábamos de la actitud, que tiene que ver mucho con un arrepentimiento verdadero, la actitud que nosotros tomemos verdaderamente. Y a final de cuentas, el conocer a Dios y a final de cuentas, el arrepentirnos verdaderamente delante de Dios, eso nos va a conllevar, amados hermanos, a tener verdaderamente una vida feliz, una vida diferente. Que eso es a final de cuentas lo que Dios quiere para nosotros, que seamos una familia ejemplar, una familia diferente. Pero somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, tenemos que estar totalmente convencidos de que necesitamos un arrepentimiento genuino y verdadero. El punto número 3, para darnos cuenta si somos realmente personas que nos estamos arrepintiendo de todo lo que hacemos. Amén. Es permitir que el Espíritu Santo de Dios actúe en nuestro corazón. Cuando usted, bueno, antes hacía yo eso, cuando yo iba a Walmart, amados hermanos, me gustaba robarme las uvas y me las comía. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, no te las comas porque no las has pagado. Hasta que entendí, amados hermanos, que tengo la convicción de que el Espíritu Santo actúa en mi vida. El problema es que nosotros muchas de las veces no queremos oír la voz del Espíritu Santo de Dios. Ese es el grave problema. Que Él te habla, tú sabes que lo que está mal, pero no te interesa y lo sigues haciendo. Entonces, como lo sigues haciendo, el Espíritu Santo te dice, no lo hagas, por favor. Ay, no me importa, luego me arrepiento y ya, Dios me perdona. Por eso dice que el verdadero arrepentimiento tiene que tener un fruto digno de arrepentimiento. El verdadero genuino arrepentimiento es la metanoia que cambia tu mente, cambia tu manera de pensar, las manías, las mañas, las cosas que tenías antes, ya no las vas a hacer ahora en Cristo. Por eso ahora ya que voy a Walmart, ya nomás veo las uvas y me acuerdo y digo, Señor, perdóname porque... Amén. Entonces, quiere decir que tenemos que tener la convicción verdaderamente de que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas y permitirle que sea Él el que venga y nos ayude. Permitírselo porque Él te habla, pero tú, si le das el derecho, Él va a ayudarte cada vez más, pero va a llegar el momento en que dice, yo soy un caballero, yo toco a tu puerta, Apocalipsis 3:20, no me abres la puerta de tu corazón para que cambies área de tu vida. I'm sorry, lo siento, no puedo hacer nada. Has tomado la decisión de seguir el camino tú solo, yo no puedo hacer nada, porque tú has tomado esa decisión. Amén. Así es que nosotros, amados hermanos, necesitamos verdaderamente que alguien nos ayude, que alguien nos conduzca. Libro de Juan capítulo 16, versículo 8, si es tan amable. El libro de Juan capítulo 16, versículo 8 dice de la siguiente manera, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Desde el 7, pero yo os digo a la verdad, os conviene, hablando de Jesucristo, os conviene que yo me vaya. ¿Para que qué? Para que yo les envíe el Consolador que los va a guiar a toda verdad. Entonces, Jesucristo dejó el Espíritu Santo de Dios para que Él nos guiara. Amén. Pero de nosotros depende si dejamos guiarnos por Él o simplemente dejamos guiarnos por nuestra mala manera de vivir, por nuestra antigua carnalidad, por nuestra antigua mente. De nosotros depende. Amén. Juan capítulo 16, versículo 8, versículo que leímos. Es necesario, amados hermanos,
que permitamos que el Espíritu Santo de Dios venga a hacer algo en nuestra vida, venga a cambiar nuestra manera de pensar, venga a cambiar nuestra manera de vivir, porque de lo contrario, amados hermanos, perdónenme, discúlpenme, pero no va a haber un arrepentimiento verdadero y genuino. Al no tener un arrepentimiento verdadero y genuino, nosotros nos podemos convertir, que el Señor los reprenda, en verdaderos religiosos. Y no somos religiosos, somos hijos de Dios. ¿Aló? ¿Amén? Amén, amén. Es necesario que nuestra mirada siempre esté en las cosas de arriba. Es necesario que cada uno de nosotros pensemos por un momento en que verdaderamente, amados hermanos, es necesario que miremos al autor y consumador. Que ya no pensemos en las cosas de aquí abajo, que ya no pensemos. Hermanos, hay hermanos que los problemas tan pequeños los hacen enormes. Y que eso sirve para desviar la mirada de Dios. Muchas de las veces, amados hermanos, perecemos, muchas de las veces tenemos problemas, muchas de las veces nos metemos en cada situación. ¿Por qué? Porque no hemos decidido consultar a Dios en cualquier área de nuestra vida, en cualquier aspecto de nuestra vida. Es necesario que nosotros vengamos al verdadero arrepentimiento genuino, cambiar nuestra forma de pensar. Lo que Dios nos está diciendo y está dándonos con todo y diciendo, es necesario que ya cambien su manera de pensar, que lo que tú viviste anteriormente ya no lo traigas al presente, que si tú viviste las glorias de Dios antes, pues busca tu propia gloria, que si tú vistes avivamientos, pues busca ahora tu propio avivamiento, porque no tenemos que vivir en el pasado, tenemos que vivir en este presente. Y mi presente es que yo ya no quiero ver cómo Dios usa a los siervos para que hagan milagros. No, yo quiero ser el siervo que Dios use para hacer milagros, que es muy diferente. Nosotros tenemos que ser partícipes. ¿Para qué? Para que sea Dios derramando su gloria en nuestros corazones y en nuestras vidas, para ir a predicar las buenas nuevas a aquellos que no nos conocen. Amén. Pero tenemos que cambiar nuestra mente. ¿Cómo queremos nosotros que Dios nos use? ¿Cómo queremos nosotros conquistar al mundo para Cristo si no ha habido un verdadero arrepentimiento genuino en nuestra mente y seguimos acarreando las mañas del pasado? ¿Por qué? Porque no hemos decidido totalmente renunciar a la metanoia que cada ser humano trae, a la vieja manera de pensar. Si nosotros queremos verdaderamente ser hombres y mujeres esforzadas diferentes, cambiemos nuestra manera de pensar. Que se haga la ley de Dios realmente viva y eficaz en nuestro corazón, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Hermanos, es necesario, amados hermanos, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, es lamentable oír que una iglesia le tira a otra iglesia y que otra iglesia le tira a otra iglesia y que un hermano le tira a otro hermano. Hermanos, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque no hay ni una persona perfecta en el mundo. Cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus cosas, ¿verdad? Pero es necesario, amados hermanos, que como dice Pablo, solo retén lo bueno, desecha lo malo. Cómete la carne y tira el hueso, porque si te comes el hueso te vas a ahogar. Es lamentable saber, amados hermanos, que por no tener una mente renovada siempre volvemos al mismo punto y siempre tenemos que dar otra vez otra vuelta y Dios tiene otra vez que trabajar con nosotros, porque eso le pasó al pueblo de Israel 40 años en el desierto y al final de cuentas terminaron muertos. ¿Por qué? Porque no renovaron su mente. Porque solo había un remordimiento o sabía algo, ya no soy esclavo, pero en su corazón estaban extrañando los ajos y las cebollas de Egipto. Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Estuviera mejor ahí, siendo esclavo, pero comiendo mi ajito y mi cebolla, mis verduras. Sabiendo que Dios les dio carne y les dio agua. Maná, codornices, maná, el agua. No se les acababan las vestiduras, los zapatos no se les gastaban ni la suela, crecían juntamente con ellos. Ellos vieron ciertamente los milagros de Dios, pero no quisieron ser parte de que Dios los usara en el futuro para ir y repartir el evangelio a todas las naciones. Ellos dijeron, no, yo me quedo aquí, ya vi lo que Dios hizo, pero mi corazón está todavía en Egipto. Ok, si no renuevas tu mente, si no
haces un cambio de mente, discúlpame, pero te vas a morir en el desierto. Y para una muestra, pues fue la esposa de Lot también. El hecho de que ella miró Sodoma y Gomorra, cómo se destruyó, ¿era motivo para destruirla? No, era lo que había en su corazón. Ella volteó, la palabra de Dios se volteó. Ay, mi Sodoma, mi Gomorra, ay. Estaba arraigado el mundo en su vida, por eso se convirtió en estatua de sal. Porque no toman la decisión de renovar una mente pecadora, una mente pecaminosa, una mente que, amados hermanos, viene lastimada del mundo. Es una mente que a Dios no le puede servir esa mente para usarlo. Necesita vaciarse y llenarse de Dios, llenarse de la mente de Cristo, llenarse de la mente del Espíritu Santo de Dios para que sea una persona totalmente diferente. Entonces, tenemos, amados hermanos, totalmente que tener un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Un cambio de mente verdadero. Porque es necesario, amados hermanos, que muramos ciertamente a nosotros mismos para que demos paso y seamos vivificados, como dice la palabra de Dios. Sepultar el viejo hombre y que salga un nuevo hombre a relucir. Ya no con las manías del mundo, con las mañas, pues, sino un hombre diferente. Un hombre en el cual, amados hermanos, las personas puedan confiar en esa persona. Un hombre que tan solo con su apariencia, tan solo con que él se pare a hablar, la gloria de Dios sea manifestada. Es necesario que nosotros alcancemos ese nivel, pero solamente, amados hermanos, dos cosas, como lo dije al principio: cambio de mente y regresar al pacto verdadero, al pacto antiguo. Regresar verdaderamente a la senda antigua. Quitar los medios. Solamente ser guiado por el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra. Muchas de las veces hay otros hermanos, amados hermanos, que ¿para qué hablar de eso? Creo que no edifica. Pero nosotros, cada uno de nosotros sabemos, amados hermanos, que todo lo que no edifica y no te lleva a Dios no es de Dios. Tengamos cuidado con eso. Todo lo que tú hables de todo el mundo es bueno, pero siempre y cuando si tú provocas que alguien se aleje de Dios, no es de Dios. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una mente renovada. Dios no nos mandó a juzgar a nadie, sino Dios nos mandó a ir y predicar el Evangelio, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pablo dijo, solo retengo lo bueno y desecho lo malo, me como la carne y desecho el hueso. Eso es lo que realmente Dios nos ha llamado, es nuestro trabajo como hijos de Dios. Desechar lo que no me interesa, desechar la mentira, desechar el falso testimonio, para que nuestra mente, amados hermanos, sea renovada y demos fruto verdaderamente de que ya mi viejo hombre ya no existe. Es la única manera en la cual nosotros vamos a crecer. Donde quiera que usted vaya, quien quiera que le predique, quien quiera que le diga, quien quiera que le hable, si habla en contra de alguien, si habla en contra de alguna iglesia, de alguna denominación, si habla en contra de la Biblia, amados hermanos, la realidad de las cosas es que no ha nacido esa persona con un verdadero arrepentimiento, un cambio verdadero de mente, porque no es nuestro trabajo juzgar, ni criticar, ni decir, ni hablar en contra de nadie. Nuestro trabajo que es unificar. ¿Somos qué? La Biblia lo dice, pacificadores del reino, embajadores del reino. Y el reino de Dios no divide, quien divide es Satanás. El reino de Dios no resta, quien resta es Satanás. Dios multiplica y suma, Satanás no. Es necesario que nosotros, amados hermanos, realmente nos comportemos y vivamos de una manera diferente, amados hermanos. Diferente totalmente en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos en los últimos tiempos y es necesario que la iglesia verdadera de Dios sea una iglesia que unifique, sea una iglesia restauradora, sea una iglesia que predique las buenas nuevas. No que se defienda cuando me están ofendiendo. ¿Qué dice Romanos 8? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. ¿Por qué? Porque ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. O sea, juicio viene sobre esa persona. Pero a mí no me compete vengarme, no me compete traer juicio sobre nadie. Eso es de Dios, no es mío. ¿Por qué? Porque se supone que soy hijo de Dios, se supone que Cristo vive en mí, como dijo Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ah, bueno, pues si Cristo vive en ti, entonces de hoy en adelante tienes que comportarte como Cristo. Y Cristo dos cosas odió: la religiosidad
y los falsos maestros, falsos profetas. Amén. Que lo atentaban en todo tiempo para sacarlo de fuera y que blasfemara en contra de las escrituras, la ley y los profetas, pero nunca lo consiguieron. ¿Por qué? Porque él cumplió todas las leyes de la tierra, las leyes impuestas por Moisés, todas las cumplió. Fue un varón irreprensible delante de los hombres. Por eso no tuvieron que comprar testigos para poderlo llevar a la cruz del Calvario. Amén. Testigos falsos que decían que, que si el templo en 3 días, ciertamente lo dijo, pero no era el enfoque. Estaba hablando, como lo dice la palabra de Dios, de sus corazones. Entonces nosotros tenemos que pensar, amados hermanos, que es necesario que Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Arrepientámonos, convirtámonos verdaderamente al Evangelio, amados hermanos, porque tiempos difíciles los podemos mirar. Amén. Mucha gente, amados hermanos, viene a las fiestas. El viernes hubo una fiesta allá y se llenó todo esto de autos para venir a la iglesia y buscar de Dios. No lo hacen. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, lamentablemente nuestro adversario, el diablo, nuestro adversario, que el Señor nos reprenda, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a muchos ya han sido devorados. Y nosotros, usted y yo que tenemos la verdad, tenemos que luchar por un cambio de mente. ¿Para qué? Para que al cambiar nuestra mente, nuestra vida sea totalmente diferente. Tanto para nosotros, nuestras familias, los que nos rodean y los que están allá afuera en busca de una palabra de aliento. Con esto voy a cerrar. Hubo un predicador en México llamado Armando Alducin, que uno de sus conocidos, de sus líderes de su iglesia, tiene la costumbre de cada vez que iba a cenar o a comer a un restaurante cada domingo, se llevaba una tarjetita. Amén. Y esa tarjetita decía, si piensas no tener solución, solo Cristo es la solución. Y cada vez que iba al restaurante, dejaba su propina y dejaba la tarjetita. Y ese día fue a un restaurante, amados hermanos, y llegó la mesera, lo atendió, le dio la propina y le dio la tarjeta. Amén. Ya se fue este varón. A la semana viene esa señora de allá afuera, ni la conocía porque esa iglesia es muy grande. Estaban predicando y ella ansiosa alzando la mano. Y tanto fue eh, tanto quería hablar ahí, pues, ¿verdad? Tanto fue su persistencia, amados hermanos. A ver, hermano, ¿en qué le podemos servir? Dígame. Hermano, no sé quién es usted porque ella no era cristiana. No sé quién es usted, pero quiero darle gracias a esta iglesia. Y no sé dónde está la persona que me dejó una tarjeta en el restaurante. El día que yo le serví a esa persona estaba llena de problemas y quería suicidarme ese mismo día. Estaba preparando meterme bastantes pastillas. ¿Para qué? Para quitarme la vida. Pero yo entendí que tengo una solución para mi vida. Aunque yo piense que todo está perdido, hay alguien que no me va a dar la espalda. Quiero darle las gracias por esas palabras. De ese momento la pasaron al frente, cayó la gloria de Dios en ese lugar, se convirtió a Cristo en ese mismo momento, y hasta el día de hoy le sirve como una predicadora del Evangelio. ¿Y a qué se debió esto? A una tarjeta que dejó una persona usada por Dios en un restaurante. ¿Por qué? Porque esa persona demostró que tiene un cambio de mente en su vida. Ya no se preocupa quizás tanto por él, sino se preocupa por hacer la obra de Dios, llevar el Evangelio, expandir el Evangelio. ¿Qué demuestro con eso? No se trata de iglesia, se trata de la actitud que nosotros tomemos si realmente hemos cambiado nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Tenemos que preocuparnos por aquellos que necesitan una palabra de aliento. Esa persona, Dios usó a esa persona para salvarle la vida a aquella que se iba a suicidar y pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hermano, nosotros aquí reunidos, Dios nos ha traído con el firme propósito, amados hermanos, de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, con un genuino arrepentimiento, para que vayamos y prediquemos. Sabemos que estamos en el tiempo en el cual va a ser el tiempo del arrebatamiento. Estamos a segundos de que Cristo venga por su iglesia. Pero es necesario que pensemos que hay muchos todavía que necesitan irse juntamente con nosotros, no solo nosotros. Porque si pensamos en nosotros, eso se llama egoísmo. Y Dios no fue egoísta. Y si Jesucristo vive en su corazón, usted no tiene que ser egoísta y pensar solo en usted.
Tienes que gritar a los cuatro vientos, Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? Cristo te ama y Cristo tiene la solución a todos tus problemas. Dale la oportunidad al Espíritu Santo de Dios de que venga y te ayude en tus problemas. Quizás no van a ser resueltos los problemas, pero vas a poder pasar ese problema con la ayuda de Dios. Y Dios lo hace, porque así lo hicieron conmigo. Algunos de ustedes así lo hicieron. Llegaron, te predicaron del Evangelio, te convertiste a Cristo y te diste cuenta que había un futuro en Cristo. Te diste cuenta que no todo estaba perdido. Te diste cuenta que verdaderamente Dios tiene tu vida misma en sus manos. Pero no lo sabías hasta que Dios usó a alguien para predicarte el Evangelio, predicarte la palabra. Nosotros hemos sido llamados a eso, a ser embajadores, representantes de Cristo en la tierra. ¿Cómo es que las iglesias crecen? Porque cada uno de nosotros tenemos que evangelizar y predicar, empezando por mi casa. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres realmente que la gloria de Dios sea manifestada en ti? Tienes que comenzar por tu casa, por tu familia. Tienes que empezar ahí. Tus vecinos que están junto a ti. No pretendamos alcanzar a los países socialistas y comunistas y a los países religiosos como la India si no hemos empezado ni por nuestra propia casa. Es necesario que nosotros tengamos un total cambio y un arrepentimiento genuino y verdadero. Porque usted no sabe, amado hermano, que si Dios le pone a una persona que está a punto del suicidio y que Dios lo puede usar en ese instante para que no llegue a cometer tan grave atrocidad. O aquella mujer que está a punto de abortar, que Dios la ponga ahí, pero como no hemos cambiado nuestra mente, quizás damos media vuelta. Es necesario que nosotros pensemos teniendo la mente de Cristo, una metanoia, un cambio totalmente a Cristo, regresar al antiguo pacto, regresar a la senda antigua y ya no preocuparnos solamente por nosotros. Dejemos a un lado ese egoísmo y preocupémonos por aquellos que realmente necesitan una palabra de aliento. No necesariamente que usted les predique con Biblia, simplemente Cristo te ama. Cristo a mí me rescató de las drogas, Cristo a mí me rescató de esto, Cristo hizo esto por mí, lo puedo hacer contigo, para todo hay solución. Y Dios quiere usarlo a usted. Amén. Pero es necesario que no nos encubemos. La iglesia no es esto, la iglesia somos cada uno de nosotros. Esa es la verdadera. La iglesia no va a ser ni esta denominación, ni la otra denominación, ni que este predica mejor, ni que este predica peor, ni que este sabe más Biblia, ni que este sabe menos Biblia, que allá sea manifestación del Espíritu Santo, que allá sea liberación, que aquí no, que los bautistas, que los metodistas, que los pentecostales, que... Hermanos, Dios viene por una persona contrita y humillada, Dios viene por una persona limpia, que sus vestiduras estén más limpias, más blancas que la nieve. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Entonces cumplimos los dos mandamientos esenciales. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo y te estás dando cuenta que tu prójimo está yendo por un camino equivocado y que al final de ese camino está la muerte, Dios te puso ahí mismo para impedirle que llegue a la muerte. Pónganse en pie, mi amado hermano. Vamos, pongámonos en pie. Dios nos está hablando, nos está exhortando a que nosotros tenemos que regresar a la senda antigua, cambiar nuestra manera de pensar y pensar como Cristo pensaría, que Cristo vino a morir por usted, por mí, por el mundo completamente. Y es necesario que nosotros prediquemos a todo el mundo que Cristo ya viene. Es necesario que ya no discutamos Biblia, doctrinas. Han llegado testigos de Jehová a la casa y me empiezan a hablar de sus 144,000 y me empiezan a hablar del, ¿cómo se llaman? Esclavo fiel y discreto. Yo le digo simplemente, ¿sabes? Una cosa solamente te puedo decir. Yo vengo de la simiente de Abraham. Sí, vengo de la simiente de Abraham. Porque de Abraham, Isaac y Jacob salió David y de David salió Jesucristo. Y Jesucristo murió por mis pecados. Es lo único que yo te puedo decir. Que si son 144,000 o no son 144,000, la Biblia dice que son 144,000 israelitas de sangre. Nosotros somos injertados. Usted no tiene que hablar de 144,000 porque usted no es israelita. Pero al final de cuentas le digo, tu traducción